ante todo, muchas gracias a todos ustedes por estar acá, muchas gracias por la presentación, a los colegas panelistas que tenemos que tratar de explicar un poco esta situación. ¿Cuánto tiempo tengo, más o menos? ¿15? Unos 15 minutos, 15 minutos para cada uno. Perfecto, vale. Haremos después otra ronda y esperemos tener tiempo para preguntas y para un diálogo con el público. Bueno, muy bien. Entonces, tengo que empezar con también uniendo lo que tú me acabas de preguntar, lo que se mencionó también en la primera, o sea, la primera presentación de los cambios, digamos, los cambios globales, ¿no? Porque tiene mucho que ver lo que pasa ahora y lo que pasó antes con los cambios globales. Y en definitiva, desde el punto de vista personal, podría decir que está la historia de una frustración. Siempre alguien comienza una conferencia diciendo, yo les dije que esto iba a pasar. Bueno, yo tengo que decir lo contrario. Yo les dije que esto no iba a pasar. Es decir, yo también estaba dentro de la concepción, de la cosmovisión básica de que no podía suceder esto que sucedió. De la misma forma que podría decir que es una historia de la frustración de que creía también como parte del grupo que comenzó, no que comenzó, pero digamos que siguió con los procesos que se habían iniciado por Yitzhak Rabin y Arafat, y después en los años 2000 fueron continuados por el premier Ehud Barak y el ministro, en ese momento ministro del Interior y enseguidamente ministro de Relaciones Exteriores Shlomo Ben-Ami, que eran los procesos, lo que parecía que era el proceso de paz ultimativo. Se había logrado, o estábamos logrando. Vamos a ponerlo muy claro, sabíamos que esto era una situación muy difícil, y lo íbamos notando, lo difícil de unir los puntos, pero había algo que se estaba dando en esos años. Principio de los años 2000, fines de los años 90, ya los años 2000 estaba más difícil, pero había una sensación de esperanza. Lo que teníamos era esperanza, de que los asuntos estos se podían arreglar como se podían arreglar cualquier conflicto internacional. Los conflictos internacionales tienen que llegar a un arreglo. Y el arreglo estaba ahí sobre la mesa. ¿De qué se hablaba? Two-state solution, lo que es esa gran solución hoy en día. Esa es la solución de antes. Se hablaba de la posibilidad de 2 estados para 2 pueblos, y en donde se negociaba tanto la territorialidad como el aspecto de los derechos, qué derecho tiene cada cual, y obviamente el elemento Jerusalén, que también estaba. Pero básicamente en cada uno de los puntos las cosas estaban limadas, pero siempre como decía en la frase creo que a la frase argentina, siempre faltaba el vintén para el peso, siempre faltaba un poquitito más hasta llegar a lo que se podía llamar el acuerdo. Bueno, no se llegaba a un acuerdo, no podíamos llegar a un acuerdo. No había el momento definitivo de que podía sellarse eso, no se llegaba. Pero quedaba la esperanza. Y aquí empieza el primer blow, lo que se dice. Lo que hizo Hamás en esos años, ya no ahora, fue exactamente eso, matar la esperanza. Lo que hicieron fue eso. La mataron a esperanza a bombazos. La mataron al principio, o la intentaron matar al principio en la época de Rabin, y después, posteriormente, por la segunda intifada, donde obviamente tiraron abajo absolutamente todo. No quiero decir con esto que Israel es todo, digamos, todo celeste y todo bien. No, Israel también tuvo sus momentos, supo jugar sus cartas y también se equivocó, pero básicamente lo que destruyó la esperanza fue Hamás. Así de sencillo. Lo tiró abajo. Y nosotros, o sea, los creyentes en los 2 estados, teníamos también una persona que dentro del mapa político israelí que lo odiábamos constantemente, que era el señor primer ministro de hoy en día, Netanyahu. Él era completamente en contra. Cuando asume Netanyahu, por lo menos algunos de nosotros nos dimos cuenta que, un momentito, capaz que la tesis de Netanyahu, si no mejor, por lo menos funciona mejor que la de nosotros. A ver, ¿qué quería decir la tesis de Netanyahu? La tesis de Netanyahu es: se puede lograr una paz con el Medio Oriente sin necesidad de resolver el problema palestino. ¿Qué era lo que decíamos nosotros? No va a haber ningún arreglo en el Medio Oriente si no se resuelve el corazón del conflicto, que es el asunto palestino.
Pero como se dice, all of a sudden, de repente empezamos a ver, no de repente, pero empezamos a ver, quizás también con los cambios que se estaban dando globalmente, que la tesis de Netanyahu funcionaba. Que la tesis funcionaba, ¿qué quería decir? Los pactos Abraham, y de repente llegamos al punto quizás culminante, que la esperanza de un posible acercamiento, normalización con Arabia Saudita, obviamente que los precios que se iban a tener que pagar eran duros, no era nada sencillo, pero de repente empezamos a ver una especie de esperanza y mucha gente, inclusive yo, que siempre fui opositor, pero en este caso empecé a entender de que pues, capaz que tiene razón este hombre, las cosas van bastante bien, pero no pensamos o no pensamos profundamente, no solamente los cambios geopolíticos, sino de que el Hamas también iba a hacer algo para destruir absolutamente esa esperanza que se cabía, que obviamente no era lo mismo que el anterior, porque el anterior hablaba de un Estado palestino independiente al lado de Israel. Esta esperanza se podía manejar de otra forma, que era un acuerdo regional de todos los países, o por lo menos los países del Golfo Pérsico, inclusive Arabia Saudita, que eso legitimizaba totalmente a Israel en la zona, y el arreglo del asunto palestino dentro de ese marco de relaciones que se estaban hablando entre Israel y los países, tanto del Golfo Pérsico como con Arabia Saudita. No es que el asunto palestino quedaba fuera de foco, pero quedaba integrado dentro de un movimiento que es lo que pensamos reflexionando, inclusive en base a lo que podía pensar Netanyahu, podíamos entender que quizás la idea de Netanyahu no era del todo incorrecta, que podía eso resolverse o por lo menos encauzarse dentro de ese asunto. Y empezamos también a comprender una posibilidad que también sonaba fea en los años 90, pero empezó a sonar bastante potable en estos momentos, que era la del enemigo potable. ¿Qué quiere decir un enemigo potable? Sencillamente, no me importa que me odien, que esté ahí. A ver, tiene que organizar una región que se llama Gaza. No sé si alguno de ustedes estuvo por ahí, pero les voy a decir la verdad, es una zona maravillosa. Y antes del golpe miren que todo el cuento de Gaza como la gran prisión, el gran campo de concentración al aire libre, o la presión al aire libre, pero no tenía nada que ver con la realidad. Los datos eran clarísimos. No había ninguna, obviamente, prisión al aire libre, qué clase de presión que puede hacer los prisioneros lo que hicieron ahora. Eso ya de por sí rompe la concepción, pero aparte de eso, había una entrada de dinero brutal. Si hubiesen utilizado ese dinero mínimamente para transformar a Gaza, la transforman en Singapur. Es más, hoy en día, se los pongo así, y esto se lo digo no con 100%, pero quizás con el 95% de conocimiento de causa. En 4 años desde ahora, Gaza se puede transformar en una nueva Singapur. Así nomás. Así de sencillo. Con las inversiones de Arabia Saudita, Qatar, etcétera, solo se necesita voluntad política y solo se necesita entender que eso es lo que queremos hacer. Ahora, ¿qué pasa? Netanyahu era tan tonto que no entendía de que jamás... No, se sabía eso. Pero acá entra el concepto del fracaso. Había un balance, como diciendo, bueno, acá tenemos una organización terrorista que nos odia, pero no hay ningún problema. Con que piensen mínimamente racionalmente en el sentido racional, económico, social, con que piensen mínimamente en el sentido de la racionalidad socioeconómica, estamos bien. ¿Qué quiere decir estamos bien? Van a utilizar la gran parte del dinero que entra en el desarrollo. Sí, sabemos que tienen armas y que sabemos un poco de los túneles, sabemos todo. Eso sí. Ahora, ¿en quién confío? Si soy primer ministro o lo que sea, ¿en quién confío en que me diga exactamente qué es lo que está pasando con los túneles, con el armamento, con eso y lo otro? El aparato militar, obviamente. O sea, yo baso mi estrategia
teniendo conocimiento de que confío en el aparato militar, el aparato de servicios secretos, servicios de acá, servicios de inteligencia, todo lo que quieran, servicios de inteligencia que pueden ver hasta la última baldosa en Teherán, pero ¿cómo no van a ver lo que pasa acá a 2 kilómetros? Eso es el asunto. Entonces, una persona que piensa racionalmente, y claro, en eso caemos muchos los de la academia, que somos muy racionales, o tratamos de ser racionales. Entonces pensamos con la cabeza racional nuestra, la cabeza racional de los otros, pero la cabeza racional de los otros funciona diferente. Entonces, no entendimos lo que era importante para el Hamás, a pesar de todos los estudios que teníamos de Hamás, a pesar de que sabíamos exactamente qué clase de gente, y Enrique habló con cada uno de ellos, y se sabía más o menos, la cosmovisión de Hamás la entendíamos, pero teníamos un pensamiento racional aplicado al racionalismo de ellos que nos decía, sí, son criminales, pero tienen que invertir para el welfare de la gente, tienen que invertir para esto, y vamos a ayudarlos a eso, vamos a incentivarlos a eso. Es decir, había momentos inclusive que la gente de más derecha de Israel, digamos los más derechistas de Israel, hablaban inclusive, en el caso de Lieberman, hablaban inclusive de ayudarlos a crear un puerto artificial en Gaza para que tengan más entrada de posibilidades de desarrollo económico. En una palabra, cuanto mejor vivan, mejor para nosotros. Digo nuevamente, no es que Netanyahu trigo limpio en el sentido de decir, bueno, con esto arreglo el asunto palestino, porque Netanyahu es el líder, el ideólogo del statu quo. O sea, no mover ni para acá ni para allá. Deja esto que crezca de forma normal y evitamos lo que él obviamente no quería porque consideraba, y con bastante razón, que la two-state solution, los dos estados, no iba a funcionar. No confío en un estado independiente palestino, pero sí confío en donde de esta forma este enemigo potable, que sigue siendo un enemigo, pero que como enemigo potable tenga más interés en desarrollarse socioeconómicamente, etcétera, etcétera, que eso para nosotros funciona fenómeno. Bueno, hasta el 6 de octubre era como un reloj suizo. Todo funcionaba a la orden. Y quizás ese fue el fracaso. Es como que se dice doble fracaso. Fracasó el momento que queríamos los dos estados para dos pueblos, y fracasó también esta solución supuesta, fracasó por el momento, que era la del enemigo potable. Entonces, para resumir, la pregunta que falta, ¿y qué para el futuro? ¿Cayó la opción saudita? ¿Cayó? Es decir, nos ganaron quiere decir, nos mataron la esperanza, nos mataron... Bueno, sí, la esperanza las mataron, pero eso no quiere decir que dentro del campo práctico, realista, vamos hablando del realismo, y acá disputo en mi realismo con el realismo de John Mearsheimer de la Universidad de Chicago de los Estados Unidos, que es el rey del realismo en las relaciones internacionales. Yo creo que viéndolo realísticamente, no estamos tan mal. Es decir, la cosa, ¿qué quiere decir? Estamos mal, obviamente, estamos en una guerra, lo que pasó ayer y anteayer es terrible, en fin, todo eso es claro. Pero yo no creo que la normalización con Arabia Saudita caiga, al contrario, lo que están exigiendo directamente Arabia Saudita y demás países del Golfo Pérsico, como muchísimos otros, es Israel que acabe con el Hamás. Lo único que, claro, tienen sus presiones políticas internas. Estamos hablando de la misma forma que puedo decirnos Biden, que él personalmente es amigo de Israel, es totalmente amigo de Israel. Lo que está pidiendo es algo que es imposible de cumplir, pero que esa es la racionalidad del asunto. Terminen, por favor, con el Hamás, pero con guantes blancos. Es decir, jueguen tranquilo. No, algo que no le gustaría hacerlo así. A todo el mundo le gustaría hacerlo así, pero el que conoce un poco la topografía de Gaza, que conoce cómo Gaza funciona y qué fue lo que no entendimos nosotros, por eso yo hablo de fracaso, sí, fracaso mío también, no lo entendí. Lo que hicieron en Gaza fue transformar
una región, transformar una ciudad, transformar una ciudadanía en colaboracionistas con el terror. Sí, así de sencillo, no hay vuelta, no hay que darle demasiada vuelta. En cada casa hay un escondite, en cada escuela, en cada hospital. Eso es verdad, eso es fáctico. No hay acá. Uno puede decir, bueno, a pesar de ello, no toques a la población civil, entiendo, seguro. Pero no quiere decir que la población civil estaba ausente de todo lo que estaba pasando. No quiere decir que la UNRWA estaba ausente de todo lo que estaba pasando. Lo sabían, lo tendríamos. Eso es lo más frustrante del asunto. Que ellos lo veían claro y nosotros quizás lo veíamos, pero muy al estilo israelí. No importa, como se dice, y se arregla. ¿Eh? Todo, tranquilo que está. Todo eso era todo tan tranquilo que iba bien que ni escucharon a las propias chicas que estaban informando lo que se podía ver como con un prismático de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, por Dios querido. Tanto super tecnología, que ese es otro de los detalles que capaz que se habla también, se va a hablar acá, que tanto depositar de la esperanza en la super tecnología, perdieron la idea de que acá se podía ver así cara a cara, y las relaciones se podían analizar cara a cara, se podía ver en toda la gente que entraban a trabajar a Israel para traer dinero para Gaza, con justa razón. Nosotros ganábamos con ellos, ahí está, nosotros ganábamos con ellos ganaban para ellos, pero perfecto, eso es la cuestión ideal, pero no podíamos ver cuál era el verdadero trabajo que estaba haciendo cada uno personalmente, que era informar a jamás de las cosas sencillas. O sea, en vez de anotar en el celular, anotaban en un papelito. Eso fue lo que no entendemos. Volvieron a la forma de lucha quizás del siglo XIX y nosotros estábamos proyectando la lucha del siglo XXI. Eso fue básicamente a nivel puramente táctico lo que falló. Entonces después queda la concepción, que de eso se acusa la fase política. La concepción fue totalmente equivocada. Bueno, ahí dejo en paréntesis. ¿Por qué lo dejo en paréntesis? Porque yo no sé si la concepción fracasó. Si me preguntan a mí en este momento, el primer ministro tiene que renunciar, porque no queda otra. Aunque tenga la culpa directa, no importa. No importa, no la tuvo. Pero un gabinete que tuvo ese golpe adentro no puede quedar. Y aparte hay un problema con el gabinete en su constitución, digamos, política, que eso también es una cuestión de discusión, que cada uno puede tener su idea de cómo adaptarse a eso. Pero básicamente el que venga después, que sea el nombre que sea, esta concepción va a ser la concepción by default, lo que se dice que queda, que no va a haber otra. ¿Qué quiere decir cuando nosotros decimos el día después va a haber, bueno, la autoridad palestina reformada, plata de Arabia Saudita, van a entrar van a entrar lo otro? Señores, todo eso quiere decir, en forma definitiva, de que no va a ser en el mejor de los casos, y eso es lo que espero, no va a ser el Hamás militar, pero un Hamás B, Hamás C, Hamás amenguado. Eso van a ser parte de esa coalición de la OLP supuestamente, o Autoridad Palestina que se forme para administrar junto con los otros administradores. Quede claro que Israel no va a estar en esa administración, ni quiere estar, absolutamente. Pero de alguna forma u otra, la posible administración va a estar de alguna forma con gente que es enemiga nuestra, que nuevamente se va a tener que, a diferencia del pasado, se va a tener que controlar. En una palabra sería una forma de decir: señores, nos acusaban de que éramos una cárcel, que creamos una cárcel. No creamos una cárcel, pero probablemente una cárcel de lujo vaya a ser la que tenga que ser de aquí hasta el futuro. ¿Sí? No queda otra. ¿Qué va a pasar en un futuro muy lejano? Bueno, eso no sé, eso no lo sabemos nadie. Pero me imagino que lo más próximo a lo que pueda pasar de aquí en los próximos años, en el mejor de los casos, y no entré ni siquiera al debate desgarrador en Israel, que probablemente entre los otros compañeros, es el asunto de las dos fases, es decir, o rehenes o ganar. Es decir, eso
no entro directamente, pero hay algo que quedó claro, que el proyecto de ir a los dos Masrulín, lo que se dice, los dos carriles, no va bien, funcionó bien en la primera, digamos, en el primer encuentro que llevó a la primera presión que llevó a la recuperación de rehenes. No sé si va a funcionar ahora. Ahora está Sinuar bastante resguardado, se entiende muy claramente hacia dónde va, es decir, él la tiene bien clara. Me quedo acá en este refugio, 60 o 70 rehenes, los conservo, no importa cualquier negociación que se haga, porque es mi credencial de seguro, ¿no? Es decir, aunque Israel acepte absolutamente todo lo que yo proponga, vamos a ponerlo así, yo, Sinuar, hago esta propuesta, Israel acepta todo a cambio de los rehenes, no entrego los rehenes, o entrego la mitad, o entrego, pero no puedo entregar todo, obviamente, pues es una racionalidad criminal, pero es esa, es que diciendo, es mi seguro, estos me van a decir que sí a todo y después, obviamente, van a hacer lo que haría yo si estuviese en el lugar de ellos también. Rompo todo, después recupero el último de los rehenes y después hago romper todo el asunto. O sea que la racionalidad de Sinuar en ese caso es esa. No creo que si vayamos por el camino de los rehenes, vamos a lograr recuperar todos los rehenes. Y entonces queda el otro camino, que es el camino también sumamente problemático porque eso, una decisión del primer ministro como la que tiene en estos momentos de seguir profundizando, yo entiendo de que el mensaje es profundizamos la lucha y vamos a recuperar a los rehenes. Claro, no puedo decir otra cosa, pero cualquier persona que lo mira entiende que es muy probable que eso no vaya a funcionar, que pueda funcionar sí la destrucción del aparato militar del Hamas, yo creo que sí se puede hacer, va a demorar tiempo, el ejército se lo dice claramente, porque ahora el ejército en ese sentido está operando, como que se dice, cautelosa, pero bien en el sentido de paso por paso, pero sabe que el tiempo político militar no es el tiempo político, no es el tiempo político. Si el tiempo militar necesita un año, quizás más, el tiempo político está completamente reducido, y eso Netanyahu también lo sabe, y no importa que Netanyahu sea mañana cualquiera va a tener esa situación y va a tener que tomar esa decisión. Por eso a veces me pregunto y me agarro de la cabeza como diciendo, ¿quién quiere ser primer ministro de Israel en estos momentos? ¿Para qué la lucha política esa? ¿Quién quiere No es un dolor de cabeza, es una mancha, o sea, cualquier decisión que tomes, vayas para acá o vayas para acá, es un peso que si nosotros como ciudadanos, como personas normales, lo tenemos atragantado acá porque sabemos la decisión que es, imagínese el que tiene que tomar esa decisión. Es una decisión de locos. Esa en definitiva es la situación. Por eso yo digo, y finalizo con esto, tengo esperanza de que si esto continúa, si el ejército sigue operando de la forma que sigue operando, se derrota al aparato militar del Hamas. En estos momentos, dice el Wall Street Journal, que falta mucho, es cierto. Falta mucho, quizás el 30-40% se hizo, falta como el 60%. Yo creo que llegando a un 60-70% se puede decir el aparato militar queda derrotado. Obviamente que son muy inteligentes ellos, saben cómo hacer funcionar, se rompe digamos, la estructura militar, pero quedan las pequeñas guerrillitas de 2, 3 que causan tanto daño o más daño que antes, y tienen toda esa infraestructura armada, pero una armazón que, digo, es genial del diablo, pero genial, la armaron, pero perfecto. Por eso digo, cada vez que me fijo en eso, parto a la primera frase. ¿Cómo no vimos eso? Me agarro de la cabeza, no puede ser, no puede ser. Pero creo que con el método que estamos haciendo en estos momentos va a ir bien, y como ya les digo, en ese juego de la nueva conflagración internacional y los nuevos cambios de estructuras en el mundo, mismo en el mundo que Estados Unidos pierde un poco, no es que pierde, se crea un mundo multipolar, ya no es el mundo unipolar, pero mismo en ese mundo multipolar,
Israel tiene mucho para ganar, porque es lo que todos ustedes saben, señores. Los sunitas de Arabia Saudita y de los países del Golfo y eso, pueden querer o no querer Israel, pero a la que quieren menos es a Irán. Y el papel que toma Irán dentro del marco de el grupo de la resistencia, que es tan ponderado por los postcolonialistas en Europa, que son de otro planeta, a mi entender, pero vamos, no quiero entrar en ese asunto, pero muy ponderados por los postcolonialistas en Europa y también en América Latina. Bueno, está bien, ese es un grupo de poder importante, pero el otro grupo de poder importante que se va a armar, a mi entender se va a armar, es con Israel y los países sunitas y Trust in United States. Los americanos todavía no cayeron. Todavía no cayeron. Tienen todos sus problemas, pero están ahí. Y yo creo que Estados Unidos va a estar con Israel, a pesar de todo.